Hola amigos, bienvenidos a este pequeño programa de día domingo que en el transcurso del tiempo hemos dedicado a, a distintas cosas. Últimamente hemos estado dedicándonos a hechos o personalidades extraordinarias y nada más extraordinaria que la que vamos a ver hoy día. Pero antes de partir con el programa, hablándoles de Arquímedes, de él se trata, les quiero recordar que está disponible ya en mi librería. La librería se encuentra en elvillegas.cl/tienda. Está disponible para no tirarse por la ventana, para seguir viviendo, cascando en esta vida. Aquí hay una serie de capítulos vinculados con cómo evadir las penalidades, cómo evadir las situaciones que llevan a frustraciones y algunas cosas también positivas para encontrar placer, agrado, satisfacción, reposo, paz, en fin, todas esas cosas que juntas más o menos nos dan, son como quien dice la receta de la felicidad o de algo parecido que sea. Está disponible, el costo es pero muy accesible. No pretendemos hacernos ricos para no tirarse por la ventana. Y es una edición muy pequeñita, les quiero advertir. Y se está yendo bien rápido. Desde el primer día se fue ya en unas horas, en unos minutos, se fue más o menos el 11% de la edición. Porque es muy pequeña, no podemos hacer cosas más grandes hoy en día. ¿Quién puede? Así que eso les quería contar. Y ahora entramos en materia. Arquímedes es un nombre que quizás muchos de ustedes recuerdan y conocen. Han oído hablar de Arquímedes, saben que existe un tipo que se llama Arquímedes. Tal vez no tengan muy claro dónde vivió, qué es lo que hizo. Quizás recuerden esa famosa frase que se le atribuye: denme un punto de apoyo y moveré el mundo. Ahora, bueno, les voy a contar quién era este fulano, que yo lo considero el científico más grande de la antigüedad por lo que hizo, ¿no? Este señor nació aproximadamente, nunca ha habido registro claro de esto en esos tiempos de los nacimientos, nació en el 287 antes de Cristo. Se sabe sí exactamente cuándo murió, ya van a ver por qué, el año 212 antes de Cristo. Nació en Siracusa. Era una de las ciudades fundadas en algún momento por estas emigraciones griegas en el mundo del Mediterráneo. Esto estaba en lo que ahora llamamos Sicilia. Ahí estaba y sigue estando ahí Siracusa, una ciudad griega próspera, muy próspera, la más próspera de todas, y que había sido aliada de esta Roma que estaba avanzando, que estaba creciendo, ya se había apoderado, completamente dominada la península italiana, ya había vencido a los cartagineses en la Primera Guerra Púnica, y bueno, por motivos X que ustedes pueden, si les interesa, estudiar en cualquier texto de historia, en una enciclopedia, el hecho es que en un momento dado Siracusa entra en guerra con Roma. Este señor Arquímedes era hijo ya de un hombre de ciencia, de Fidias, que era astrónomo y matemático, y probablemente lo mandaron a estudiar a ese gran centro de estudio y conocimiento de la antigüedad post-alejandrina, que era Alejandría, la ciudad que fundó Alejandro Magno, un gran centro científico del mundo helenístico. Acuérdense, se llama mundo helenístico el periodo histórico que va desde la muerte de Alejandro Magno hasta finalmente la caída de Egipto, el último reino helenístico, a manos de los romanos, con la muerte de Cleopatra y toda esa historia que ustedes conocen. Estamos hablando finales del siglo I antes de Cristo. No finales, pero 30 y tanto por ahí antes de Cristo. Siempre prácticamente vivió en Siracusa Arquímedes. Trabajó al servicio de los reyes que habían en Siracusa, Hierón II, Gelón II en esa época, e hizo más cosas que simplemente estar en un estudio, en su pieza, digamos, en un escritorio, en una mesa escribiendo cosas. Era un hombre que metía manos, era ingeniero, podríamos decir, ingeniero y matemático, y diseñó máquinas, armas, sistemas hidráulicos. Y precisamente murió cuando en esta guerra de Siracusa con Roma hubo un sitio de la ciudad de Siracusa. Durante ese sitio, que duró bastante tiempo,
Arquímedes inventó un montón de máquinas de guerra que le hicieron muchísimo daño a los asediadores, a los romanos. Inventó o perfeccionó la catapulta, inventó una especie de garra que bajaba y agarraba los barcos, los triremes romanos y los daba vuelta. Un tipo tremendo. Era conocido ya Arquímedes, quién era Arquímedes. Los romanos sabían quién era Arquímedes, y el general romano Marcelo, cuando ya iban a entrar a la ciudad, habían logrado romper las defensas, dio órdenes muy estrictas de que se respetara la vida de Arquímedes. Lamentablemente, cuando está en su, no sé, en su casa quizás, haciendo en arena, porque unos dibujos, de sus cálculos geométricos, aparece un soldado y Arquímedes no le da mucha pelota y el soldado enfurecido lo mató. Lo cual creo que después colgaron de las patas al soldado romano, le dieron un funeral de honor a Arquímedes, pero lamentablemente ya estaba muerto. Este tipo, Arquímedes, fue un genio científico de primer orden. Hizo cosas mucho más allá que diseñar y fabricar maquinarias, o sea, de ser un ingeniero, máquinas de guerra, catapulta, la garra esa. Se le atribuye, parece que no puede ser cierto por un tema de que no es posible, que había diseñado y desarrollado unos espejos que concentraban la luz del sol y lograban quemar las naves. Pero no, eso ni siquiera con rayos láser se puede hacer eso ahora, así que eso es un cuento de hadas. Pero lo de las máquinas sí. Él era un experimentador, metía mano, hacía cosas, no se quedaba encerrado o pensando solamente y escribiendo en un pergamino o en un papiro. Llegó a desarrollar cosas absolutamente increíbles que les voy a contar apenas me haga cargo después del primer bloque comercial que hace posible este programa. Y les recuerdo entonces a María Imoveis, que ustedes ubican en Instagram, María Imoveis Floripá. Este es un grupo de corredores inmobiliarios chilenos, pero que trabajan en una ciudad brasilera, Florianópolis, que es un balneario, una ciudad muy bonita, donde hay un tremendo boom inmobiliario. Me recuerda a Viña en un momento dado, que se construía un edificio tras otro. Bueno, eso es lo que está pasando en Florianópolis. Hay muchas oportunidades de inversión. Las rentabilidades son fantásticas. El año pasado, entre el 30 y el 40%. La están dando. Ellos están trabajando allá, tienen un catálogo de propiedades en Florianópolis y no solamente le van a mostrar, lo ayudan en todo el proceso, lo reciben en el aeropuerto, lo llevan a ver las propiedades que ellos tienen, lo ayudan al proceso de venta, la cosa legal de la venta, todo, pura facilidad de amigos para hacer una muy buena inversión. Contáctese con ellos en María Imoveis Floripá. Es un Instagram, pero hay otras maneras de comunicarse que ustedes están viendo a mi derecha. Continúo con Galpones BIM. Estos señores, galponesbim.com, son ingenieros calculistas, trabajan en México, Brasil y Chile diseñando galpones. No es cualquier cosa un galpón como alguno creería. Un galpón, dicen, no. Un galpón es un artefacto que tiene que cumplir un montón de requisitos de ingeniería por una razón muy simple. Un galpón está abierto y por lo tanto tiene que calcularse también algo que en los edificios no es necesario: el viento, las corrientes de aire, un montón de cosas que podrían sacar volando un galpón mal diseñado. Ellos son ingenieros calculistas, diseñan el galpón, lo han hecho más de 500 veces en México, Brasil y Chile, y le entregan a ustedes listo para que construya, para que fabrique, para que erija el galpón que usted necesita para su taller laboral, fabril, o una bodega, o un servicentro, o lo que sea donde necesite un galpón. Galponesbim.com. Haga las cosas bien, con cálculo. Y ya vamos a ver el tipo de cálculo que casi descubrió este genio, Arquímedes. Suplemento Vito, amigos. Esto es para sus mascotas. Es un suplemento que usted, con una cucharadita que le eche al plato de pellet,
a sus mascotas. Ese pellet se convierte en un pellet premium, hiper, mega, fantástico, con todos los suplementos vitamínicos y minerales para que su ser querido esté contento, con el pelaje brillante, no tenga que ir a cada momento al veterinario. O sea, además, usted se ahorra mucha plata. No es barato ir al veterinario hoy en día. Suplemento Vito.cl. Usted lo encuentra en el sitio Vito.cl o en casi cualquier mascotería va a encontrar este producto. Lo tienen casi en todas partes. Y lo sé porque tengo mascotas yo. Y Oxibiota.cl, este producto que les he mostrado infinidad de veces, un polvito que se echa en un cacharro con agua, o una ollita, por ejemplo, a la media hora o 40 minutos se convirtió en una colonia de bacterias aeróbicas y con eso usted termina con los malos olores de frentón de raíz. ¿Por qué? Porque estas bacterias que usted crió, al echarlas en el fregadero de la cocina, en el sumidero del baño, al vaporizarlas en una superficie como un jardín, lo que sea, van y destruyen las bacterias anaeróbicas, estas son anaeróbicas, que inician el proceso de descomposición, que es la causa del mal olor. El mal olor no viene porque sí, viene porque sustancia orgánica se descompone. Y la descomposición no ocurre por sí sola, ocurre porque hay unas bacterias anaeróbicas que inician el proceso. Si usted elimina esas bacterias, elimina la descomposición, elimina el mal olor. O sea, la raíz. Usted corta la raíz del problema. ¿Cuánto dura el efecto? Muchos meses. Y estas bacterias se estacionan en los recodos de las cañerías, qué sé yo, y ahí están con la servilleta puesta destruyendo a las bacterias anaeróbicas. Esto lo están usando en los restaurantes, en los casinos, en todas partes donde hay mucha sustancia orgánica, incluyendo su casa. Y eso es Oxibiota. Bien. En matemáticas especialmente en geometría, hizo un montón de descubrimientos y avances muy importantes. Por ejemplo, el volumen y el área del círculo y el volumen y superficie de la esfera. ¿Ustedes han pensado cómo se calcula la superficie de una esfera? Y el volumen. Bueno, él descubrió que el volumen de la esfera es exactamente igual a 2/3 del volumen del cilindro que justo encaja. O sea, imagínense ustedes un cilindro y una esfera cuya parte superior está justo donde termina el cilindro, cuya parte inferior está justo donde termina el cilindro, justo encajado. Bueno, el volumen de la esfera es 2/3 del volumen del cilindro. El volumen del cilindro es muy fácil de calcular. Usted supongo que conocerá. Es cuestión de multiplicar la altura por la superficie, el área de los dos extremos del cilindro. Bueno, como sea, lo descubrió este caballero. El hombre descubrió el principio de la palanca, de ahí esto de denme un punto de apoyo y moveré la tierra. Bueno, en hidrostática, aquí está la famosa exclamación que se le atribuye Eureka. Eureka. Cuando fue que se metió en una tina de baño y se dio cuenta que desplazaba agua. Usted si mete la mano, mete cualquier cuerpo en un recipiente con agua, se va a desplazar. Y él descubrió que un cuerpo sumergido en un fluido, en este caso en agua, recibe un empuje hacia arriba, es la flotabilidad, igual al peso del fluido que desplaza. Por eso que usted se habrá fijado que cuando se habla de los barcos, no se dice este barco pesa 50.000 toneladas, sino que se dice 50.000 toneladas de desplazamiento. ¿Qué significa? Que ese barco, al echar al agua, desplaza una cantidad de agua equivalente a 50.000 toneladas. Bueno, mientras se bañaba lo descubrió y gritó Eureka, que significa lo encontré. Eso en hidrostática. Él fue el que desarrolló una maquinita muy simple que se ocupa hasta el día de hoy, el tornillo de Arquímedes, que es este eje que va girando con una especie de hélice para elevar agua, que todavía se usa hoy en día. Ya les hablé de las máquinas de guerra y una cosa muy importante, que la estoy dejando para el final de sus descubrimientos científicos, porque este descubrimiento que hizo él, o este casi descubrimiento, se adelantó más o menos 1800 años
a los matemáticos que desarrollaron efectivamente eso. Estoy hablando del cálculo integral, desarrollado por Leibniz, por Newton y por Descartes. Se discute quién fue el que primero... Estas cosas en general siempre hay uno, dos o tres o cuatro tipos que están más o menos trabajando en lo mismo. Suele ocurrir. Bueno, él casi descubrió el cálculo integral, estimados amigos. Casi. Lo tengo por aquí el detalle, se los voy a explicar. A ver si lo tengo. Bueno, ustedes saben que el cálculo diferencial e integral es una herramienta fundamental de las matemáticas, es la herramienta de las matemáticas. Bueno, hay otros instrumentos más complejos, pero como el cálculo tensorial, pero todo deriva, el cálculo tensorial en el fondo es cálculo 2, deriva de cálculo diferencial. ¿Qué es lo que es el cálculo diferencial integral? El que se usa para medir montones de procesos de la naturaleza que no son rectilíneos, sino que son variables. ¿No es cierto? Eso. Por ejemplo, usted está conduciendo un vehículo entre Santiago y Valparaíso y si mantiene una velocidad fija siempre, 100 kilómetros por hora clavado, usted puede fácilmente calcular en qué punto del camino entre Santiago y Valparaíso se va a encontrar cuando hayan transcurrido 22 minutos y 5 segundos. Cuestión es bastante fácil. Usted ya sabe que en una hora, en 60 minutos son 100 kilómetros, entonces hace unas pocas operaciones y puede llegar rápidamente a decir, está en tal punto. Pero ¿qué pasa si su vehículo está cambiando de velocidad de 100, pasa a 101, a 102, a 103, a 104, a 105, por ejemplo, para ponerlo sencillo? En otro caso puede empezar a disminuir, pueden haber varias combinaciones. ¿Cómo se calcula? Bueno, ahí está el cálculo diferencial e integral. Y este caballero Arquímedes, 1800 años antes que fuera desarrollado por Newton, Descartes, Leibniz, etc., estuvo a punto. No lo desarrolló algebraicamente porque no existía el álgebra en la época de Arquímedes. Todo lo que él hacía, fíjense ustedes, como matemático, partía de experiencias con la realidad física. O sea, en vez de ser un matemático que por un desarrollo matemático deriva, por así decirlo, una tecnología, una máquina o algo, él al revés, haciendo cosas físicas, entendía, digamos, el patrón matemático que había detrás. Y por un método que se llama de exhaustivo, casi se podría decir que llegó a concebir, casi, no del todo, el cálculo integral. Eso es francamente increíble. El cálculo integral y el cálculo diferencial también se llaman cálculo infinitesimal. Los matemáticos sabrán a qué me refiero. Para hacer el cálculo de qué pasa en este punto de la curva donde hay algo que está cambiando, ahí en este puntito. Entonces, bueno, el hecho es que él casi lo desarrolló, estimado amigo. Eso es un salto de genialidad absolutamente tremendo. Bueno, estimó muchas cosas más, así, con los pocos instrumentos que disponía en esa época. Estimó el pi. Ustedes ya saben cuál es pi, 3,1416, etcétera. Casi lo dio por exacto. Lo determinó como 3 1/7, que viene siendo 3,1416, muy parecido, o 3,1071. Una precisión increíble. Casi. Siempre estuvo en el casi en esas cosas. No podía ir más allá con los instrumentos conceptuales matemáticos de su época, que él desarrolló. Además, como les digo, él anticipó, repito, el cálculo integral usando el método de la exhausción o de la exhaustividad, que es una forma temprana de llegar a lo que se llama el límite en matemática para el cálculo integral y diferencial, pero específicamente integral. Bueno, dejemos de lado eso, 1800 años antes que lo desarrollaran en el siglo XVII las personas que le mencioné. Ahora, ¿hay obras de él? ¿Se han encontrado obras de él? Bueno, tengo por aquí anotado que parece que sí.
En 1906 pasó algo muy interesante. Se descubrió lo que se llamaría el palimpsesto de Arquímedes. Palimpsestos, se llama palimpsesto a un papiro, por ejemplo, que ha tenido un texto original que se escribió ahí y que los monjes del período medieval lo reutilizaban para escribir sus cosas piadosas y borraban todo eso. Pero con métodos modernos se puede descubrir qué es lo que estaba escrito antes. Esos son los palimpsestos. Bueno, este era un palimpsesto porque esta obra de Arquímedes, en que habla de palancas, pesos y otras cosas entre matemáticas y mecánica, había sido borrada. Era un manuscrito bizantino y o sea, bastante posterior. O sea, ese palimpsesto era un documento que había sido hecho en la época bizantina, o sea, bastante después de Arquímedes, mucho después. Pero estaba el texto original. Y lo borraron los monjes, pero se logró, digamos, recuperar. Bueno, cuando yo hablo de que Arquímedes es uno de los más grandes genios científicos, no crean que estoy haciendo un juicio caprichoso, quién soy yo para darlo. Newton, el gran genio del siglo XVII, consideraba que Arquímedes había sido, y aquí lo noté textual, el primero de todos los hombres que puso orden en la ciencia natural. Él anticipó toda la física matemática moderna, el equilibrio, la flotación, el centro de gravedad, los métodos de cálculo infinitesimal, como les decía. Que uno va haciendo unos triangulitos, por así decirlo, cada vez más chiquititos en la curva, para ver, así para poder... O sea, es infinitesimal porque haciendo una cosa millones de chiquititos, digamos, podemos de alguna manera replicar la curva. No es la curva, pero es casi. Bueno. El hombre era un personaje muy peculiar, además, que ya les voy a contar después que les cuente de mi segundo bloque. El arquitecto Diego Sándor, que sabe mucho, bueno, de matemática, por supuesto, pero sabe mucho de diseño. Es un hombre con un gran concepto de diseño, como ustedes han podido ver. Yo sé que les estoy mostrando siempre la misma foto. Espero cambiarla muy pronto de lo que hace. Casas muy interesantes, muy eficientes y muy cómodas, muy gratas, muy originales, muy en sintonía con el medio ambiente, pero además de construir también remodela. Todo esto en la región de los lagos. Póngase en contacto con él si quiere algo realmente diferente, rico, grato, para toda la vida. Sigo con rosabergamota.cl, el sitio donde usted puede entrar a la empresa Bergamota, Rosa Bergamota, que se dedican a fabricar con productos naturales nada más, champú, acondicionador, crema, rolón, ¿qué más? Fragancias, muy ricas. Todo eso en rosabergamota.cl. Entre el sitio, puede comprar una cosa, puede comprar varias, hay cajas con distintos surtidos, etc. Y termino con MKI, empezó la alergia, mki.cl, una empresa de marketing industrial que hace mucho más que simplemente poner un aviso. Eso lo hace cualquiera. Ellos hacen todos los pasos posteriores de marketing para que su producto efectivamente se convierta en un insumo para otra industria y usted lo venda todo el tiempo, constantemente. Eso es lo que hace mki.cl. Ya hoy en día, amigos míos, por razones obvias, no basta con poner avisos. Ahí usted está compitiendo con todo el planeta, con trillones de avisos, en trillones de plataformas. Entonces hay que ir mucho más allá. mki.cl para las industrias. Bueno, no le interesaba en absoluto ni la fama ni el dinero. Era su pensamiento. Yo me imagino que eso es lo que sucede con cualquier cerebro de primera categoría en el campo de la ciencia y de las artes también, pero especialmente de la ciencia, que es muy absorbente. Ellos están interesados en desarrollar su idea de entender las cosas, y eso de la plata, la fama, ¿qué es eso además? Son demasiado inteligentes para estar preocupados de que los aplaude, digamos, la doña Juanita, ¿no? ¿Qué les podrá importar? Pero no tenía problema, a pesar de ese carácter alejado del dinero y de la fama. Se sentía un siracusano, o sea, era un patriota, podríamos decir.
no tenía problema en ayudar a su ciudad cuando estaban asediados por los romanos y diseñar máquinas que le hicieron enorme daño a los romanos. O sea, las maquinarias, las invenciones de Arquímedes prolongaron muchísimo ese sitio. Ese lo hizo, les puso la cosa muy pesada a la pista a los romanos. Arquímedes, solito, con su cerebro. Bien. Él estaba en la onda, así ya entrando a la filosofía de Arquímedes, se supone, se presume que él se manejaba dentro más o menos de los conceptos pitagóricos, viendo el universo como un sistema de relaciones matemáticas. ¿Qué es lo que es? Finalmente, digamos, a ver, sí, básicamente. Hasta las cosas más tangibles que uno toca y ve y que tienen color y que tienen todos estos elementos. En el fondo, eso son la manera como nosotros nos representamos en el mundo. Vemos las cosas con colores, vemos así, pero todo eso en el fondo son ondas, energía, matemática, al final de cuentas. Y él veía el mundo así. Creía en la supremacía del intelecto puro sobre el poder, el dinero, la guerra, y es verdad. Es verdad. O sea, incluso esas actividades, ¿no? El dinero, la guerra, todas esas cosas dependen finalmente de alguna mente que inventó las armas, o inventó el dinero, o inventó las cosas que se producen, inventó el comercio, inventó todo eso, viene de la mente. Siempre detrás de toda acción humana, de todo invento, de toda, hay una mente privilegiada que creó esa cuestión, se convirtió en una práctica social y después todos pueden olvidarse de quién la inventó, pero viene de un tipo que razonó, que pensó, que imaginó. No caen del cielo. Así que desde ese punto de vista, claro, la mente es lo que está detrás de todo finalmente. Incluso de las cosas más chantas. O sea, un movimiento político con ideas tontas. Pero esas ideas tontas serán, pero son las que motivan a las personas a hacer tales o cuales cosas. Al final, siempre, en el principio de todo, como decía la Biblia, en el principio era el verbo, la palabra de Dios que creó el mundo. Bueno, en el principio de todos los asuntos humanos está el intelecto. Bien, amigos, estamos llegando al final del programa. Les voy a recordar una vez más, si ustedes me lo permiten, con todo respeto, mi libro Para no tirarse por la ventana, que los va a divertir mucho. Tiene capítulos, uno sobre el orinar. Esto es tal como empecé el que escribí hace 16 años, pero aquí lo cambié mucho. Del orinar, de la opinión ajena, de estar cufifos, que es una de las condiciones mejores para el ser humano, creo yo. Del deambular, de la música, de los placeres de los sentidos, de escribir, de la lectura, de la concentración, de lo que vale o no la pena, de la amistad, de viajar, de la euforia, en fin, un montón de cosas las analizo, las examino en función de si contribuyen o no a, por lo menos, si no llegar a la felicidad, alejarse de la infelicidad. Fíjese, entre la felicidad y la infelicidad, son los polos opuestos, hay un camino. Usted avanza hacia la felicidad y quizás no llegue nunca a ella, pero mientras avanza, se está alejando de la infelicidad por lo menos. Eso es hasta, no se necesita Arquímedes para darse cuenta de eso. Bien, amigos, eso sería todo por hoy. Para mañana lunes, naturalmente, volveremos a los temas políticos nacionales o internacionales que está pasando en Venezuela, que están, pero realmente están bastante apretaditos, que está pasando con la famosa paz que llaman algunos, que algunos creen que esto cambió los paradigmas del Medio Oriente. Ojalá, pero yo no creo. Pero en fin, da lo mismo lo que yo crea, lo examinaremos en la semana, veremos qué pasa con la campaña presidencial, ya estamos acercándonos al día en que vamos a ver quién va a ser el próximo presidente o quién va a pasar a segunda vuelta por lo menos. Todo eso, estimados amigos, la próxima semana 2 programas van a ir con Nicole como de costumbre. Muchas gracias, nos estamos viendo. Chao.